Gracias por acompañarnos un día más, por permitirnos estar juntos. Gracias por sacar un poquitico de su tiempo en el domingo y venir hasta aquí. Gracias aún por, de alguna manera, hacer la tarea para estar aquí con los zapatos limpios. Bien sea porque trajo zapatos de cambio, porque traía bolsa o porque usted está en medias. Gracias. Gracias por hacerlo. Gracias porque ayer con ese día tan pasado de agua que estuvo, decíamos con mi esposa, creo que eh, es, es una muestra, también desanima un poquito el venir a la iglesia el domingo sabiendo que tenemos que pasar todo ese barrial, ¿no? También desanima un poquito y decíamos, tenemos que o orar para que nos pavimenten rápido o salir. Pero gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. El día de hoy, eh, bueno, no quiero quizá empezar sin antes darle como un agradecimiento a, o más, sí, un agradecimiento a todos aquellos hombres que de una u otra manera se dejan transformar por Dios para hacer una buena tarea como esposos y como papás específicamente, ¿sí? Eh, no, Usualmente en las iglesias el gran porcentaje o un gran alto porcentaje de asistentes es mujeres, porque las mujeres son quizá un poco más fáciles es un poco más fácil que escuchen la voz de Dios o es un poco más fácil que trabajen en cambiar su estilo de vida para agradar a Dios y pensar un poco más en el prójimo. En el caso de los hombres eso a veces se demora y se tarda un poquitico más, pero estoy muy agradecido por estos hombres que Dios nos ha permitido tener aquí en medio de nuestra congregación. Feliz día para todos ustedes. Caballeros, gracias más que nada por dejarse transformar por, por Dios. Hoy quiero enseñar algo que, a decir verdad, es una de las enseñanzas, es una de las cosas que paradójicamente eh, nos encontramos en medio de las iglesias. Y es que, digo que paradójicamente porque es uno de los temas más recurrentes en las escrituras, pero al mismo tiempo es uno de los temas quizá menos enseñados en las iglesias, pero al mismo tiempo es uno de los temas más delicados en medio de las congregaciones. ¿Sí? Eh, ok. Entonces, hoy, usualmente nosotros como iglesia, algún día aprendí que, nosotros como iglesia tratamos de ponerlo en práctica, dedicamos al menos una enseñanza al año para hablar acerca del manejo económico. ¿Sí? Y caramba, ¿por qué les digo que eso es algo paradójico? Porque, miren, las cuestiones económicas, el manejo del dinero es algo muy delicado dentro del ámbito religioso. Muchas personas ven a la iglesia, ya sea la iglesia católica o cristiana, como una fuente abundante o ilegal de riquezas, ¿sí? Algunos creen que aquí se consigue, o sea, algunos creen que en la iglesia cristiana el dinero se consigue fácilmente. Es más, el tema es tan delicado y tan controversial que incluso ha escalado a la esfera política. Creo que ustedes han escuchado en muchos gobiernos, no solamente en el de nuestro actual presidente, pero han escuchado en muchos gobiernos en donde dicen que por qué las iglesias si manejan tanta plata no declaran impuestos, que por qué los pastores si tienen tanta plata, que por qué las iglesias que manejan cientos de miles de millones de pesos no declaran impuestos, que por qué ellos no declaran renta, que porque, en fin. O sea, ha sido un tema bastante, controversial, delicado. Y es más, miren, el tema del dinero es tan delicado que ha sido
el asunto, ha sido el punto por el cual varias personas han dejado de asistir a una iglesia. Porque, porque sienten que hay mucha presión alrededor del pedir. Se hace mucho énfasis. Y, y a veces se sienten o nos sentimos incómodos con cómo se maneja el ámbito económico. ¿Sí? Eh, Muchas personas, como les decía, dejan de asistir o dejan de congregarse a un lugar simplemente porque dicen, no, es que en esa iglesia no es solamente sino pediera y pediera y pediera de plata para absolutamente todo. ¿Sí? Miren, el tema es tan delicado y a veces tan mal manejado que yo me he encontrado he sabido de primera mano de muchos pastores que empiezan voy a decirlo así, como a inmiscuirse en lugares en donde no deben, simplemente por la preocupación de que las personas tengan, de que las personas den más dinero, ¿sí? Es decir, como que, bueno, a ver, sus mercedes que ahora quieren ser líderes, necesitamos tener vengan para acá, vamos a tener una consejería y necesitamos saber cuánto se está ganando usted y cuánto se está ganando su esposo y de cuánto va a ser el diezmo, ¿sí? Porque el diezmo debe ser de esta medida, ¿sí? Y digo, a veces lo hemos manejado así de mal, tristemente. Una de las cosas también que nosotros tenemos con nuestra esposa, con mi esposa, perdón, cuando estuvimos en nuestra luna de miel, nos invitaron a una iglesia y fuimos a una iglesia muy grande en Cartagena y se terminó la alabanza y se subió una persona y empezó a predicar y a dar citas bíblicas acerca del manejo del dinero y yo miré a mi esposa y dije, "Bueno, están predicando hoy acerca del diezmo, de cómo diezmar, chévere. Bien, y dio citas bíblicas y versículos y se demoró alrededor de 25 minutos cuando al final dijo, bueno, y es el momento de recoger los diezmos. Yo, ok, recogimos. Se bajó esa persona y luego sí subió el predicador. Entonces nos quedamos con mi esposa y dijimos, espere un momentico. O sea, todo lo que acabó de pasar fue solamente para recoger los diezmos. Y a veces, vuelvo y les repito, a veces es un tema tan delicado por el que a veces algunas personas simplemente dicen, no quiero ir. No quiero ir. ¿Por qué? No, porque allá piden plata. Es más, si ven que el pastor tiene algo, inmediatamente se le tilda de, mire, ahí van los diezmos de los necesitados, mírelo, en ese carro van los diezmos de los necesitados. ¿Sí? Es un tema muy delicado. Y el tema del dinero, como les decía, es incluso tan controversial que en la Biblia hay muchísimos más versículos, aunque usted no lo crea, pero hay muchos más versículos en la Biblia acerca de cómo usted debe manejar el dinero que de cómo usted debe orar. Porque es un tema delicado, es un tema controversial. Y como yo les decía, lo hemos mirado desde diferentes perspectivas una vez al año. Trato de enseñar una vez al año de este tema. Hoy quiero que hablemos desde una pregunta y es, ¿qué gano yo con dar? ¿Sí? ¿Qué se transforma en mí cuando yo estoy dando? Bueno, ¿y por qué quiero que lo miremos hoy desde esta perspectiva? Porque yo he visto a varias personas que creen que el diezmo es como una pirámide, como un DMG cristiano. O sea, si usted trae hoy 100,000, espere un momentico que en su cuenta se le va a ver reflejado 500,000, porque la Biblia dice que el que da el Señor le multiplicará. ¿Sí? Y a veces desde el púlpito nos pegamos mucho simplemente con ese versículo. Ah, es que si usted da al Señor le va a multiplicar y si usted da al Señor le va a multiplicar. Y tristemente a veces vemos personas que quizás son muy fieles con lo que dan y no se les ve la multiplicación. ¿Mm? ¿Por qué?
En series anteriores hemos aprendido cosas valiosas acerca del manejo económico. Yo no sé si usted se acuerde y yo mientras escribía esto decía, ¿será que sí se acuerdan? Bueno, no lo voy a decir muy rápido. ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez habíamos hablado cuántos diezmos tenía la nación de Israel? ¿Cuántos diezmos? ¿Se acuerdan que dijimos que la nación de Israel tenía 3 diezmos? Que bíblicamente cada israelita debía diezmar, debía llevar 3 diezmos, es decir, que qué porcentaje de su salario el israelita, el judío en los tiempos bíblicos tenía que llevar al templo. ¿Qué porcentaje? No, el 23, muy bien. ¿Y por qué el 23 eran 3 diezmos? Ellos tenían 3 diezmos. Un diezmo, que era el diezmo que el israelita debía dar en el templo para el sostenimiento de los levitas, para el sostenimiento del sacerdote, para el sostenimiento de los que trabajaban en el templo. Esa era una parte del diezmo. ¿Cuál era el segundo diezmo? ¿El de la qué? Una fiesta. El segundo diezmo eran los diezmos que como familia, cada familia debía apartar el 10% del dinero para que, como era una nación que celebraba tantas fiestas, para el día que estuvieran juntos en el templo celebrando las fiestas, ninguno dijera lo que a veces pasa en las iglesias modernas. Venga, vamos a celebrar el Día de la Familia y hay que traer esto y esto. Yo no voy porque no tengo plata. Justamente eso se lo evitaban. Ellos apartaban el otro 10% para que en el momento de las fiestas, que eran alrededor de 7, 8 fiestas, ellos tuvieran el dinero para celebrar la fiesta en familia. ¿Sí? Allá vamos en el 20%. Pero el tercer diezmo, dijimos que era el diezmo que ellos apartaban para los pobres, para las viudas y para los huérfanos, pero era un diezmo que ellos debían llevar cada 3 años. Por eso decimos que ellos debían llevar solamente el 23% de sus ingresos. ¿Sí? Yo no sé si usted se acuerda también que alguna vez hablamos si el diezmo era o no era actual para nuestros tiempos, si era un mandato específico que como iglesia nosotros teníamos que obedecer. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan mucho? ¿No se acuerdan? Yo recuerdo que yo les dije esto y lo voy a quizá compartir una vez más rápidamente. Miren, en el Antiguo Testamento, iglesia y Estado eran una misma cosa. ¿Quién era el que gobernaba? El patriarca. Entonces él era el que gobernaba específicamente y a él se le llevaban esos diezmos porque iglesia y Estado era lo mismo. A él era donde íbamos para resolución de problemas, a él era donde íbamos cuando teníamos dificultades. Pero después de un tiempo pasó que hubo una separación. Ya la nación dejó de ser ese Estado. Y entonces tenía que empezar a pagar tributos ¿a quién? A los gobernadores, al pueblo que los tenía, voy a decirlo así, invadido en ese momento, fuera Babilonia o fuera Roma, ¿sí? Por eso si ustedes se acuerdan que en algún momento sale una moneda y Jesús y los discípulos le dicen, venga, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué les dice Jesús? ¿A quién están viendo en esa moneda? No, pues al César. Entonces dele al César lo que es del César, ¿sí? Entonces, se tumbó la parte de que tuviéramos que diezmar obligatoriamente. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de eso? Bueno, afortunadamente las prédicas están en YouTube para que usted se suba y las mire. Pero yo quiero ser muy claro con esto. Miren, sí, se tumbó o se quitó esa parte eh, obligatoria del dar, pero nunca se quitó la parte del dar. ¿Sí? O sea, se quitó la parte obligatoria del dar, pero nunca se quitó, nunca se abolió, nunca se dijo usted ya no tiene que dar. Por eso nos encontramos versículos bíblicos en el Nuevo Testamento cuando dicen todo aquel que quiera dar de qué?
con alegría y sencillez de corazón. Cada uno de ustedes dé como ha propuesto en su corazón. Cada uno de ustedes traiga lo que quiera traer al alfolí, pero con alegría, ¿sí? Nunca con esa obligatoriedad, ¿sí? Y yo quiero hablarles hoy un poquitico de eso, porque, como les decía, yo he aprendido, la Biblia dice que Dios es dueño de toda nuestra economía. Y hay personas que han pensado, erróneamente, que Dios solamente se preocupa o quiere nuestro diezmo. Miren, yo a lo largo de mi vida he conocido personas. Yo tenía un vecino hace algunos años que él nunca asistió a la iglesia cristiana. Nunca. Pero teníamos un vecino que era muy cristiano. Entonces mi vecino no cristiano semanalmente iba a la casa del vecino cristiano y le decía, mire, mi vecino, para que me haga el favor y yo a la iglesia, aquí está mi diezmo. Semanalmente. Yo veía a mi vecino pasar y le golpeaba y le decía, porque yo, o sea, yo en algunas ocasiones íbamos con este señor a la iglesia. Entonces él daba allá su sobrecito y daba el sobrecito del vecino, ¿sí? Erróneamente, como les digo, hemos pensado que a veces Dios solamente como que quiere el dinero. Como también he conocido algunas personas que creen que por el hecho de dar el 10% pueden manejar el 90% que les quede, perdónenme la expresión, como se les da la gana. ¿Sí? Y no es así. O sea, Dios es un Dios que está sobre nuestra economía y quizá voy a decirlo de esta manera. Dios es un Dios que debe estar honrado y representado en la manera en la que gastó cada peso que llega a mis manos. Porque, vuelvo y le repito, eso no quiere decir que si usted es cristiano y dice, no, yo manejo mi economía conforme Dios dice y como la Biblia dice, entonces, si yo me gano 2 millones de pesos, doy 200,000 para la iglesia y el 1.800.000 que me quedan yo me lo gasto como a mí se me antoje. No, no funciona así. Aún en ese 1.800.000 debes decir, o sea, debemos honrar a Dios aún con lo que estamos haciendo con ese dinero. ¿Sí? Ahora, simplemente entonces quiero tocar hoy este tema desde 3 perspectivas y voy a empezar desde la perspectiva espiritual. Lo primero que quiero decirles es que todo dinero que llega a nuestras manos, conforme dice la Biblia, adivinen a quién pertenece. O adivinen qué nos dice la Biblia, que lo tenemos en nuestras manos gracias a quién. Deuteronomio 8:17 dice, mire, usted nunca diga en su corazón que mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdese de Jehová su Dios, porque Él es el que le da el poder para hacer las riquezas. Entonces lo primero que quizá nosotros tenemos que, con un poquitico de dolor, comprender es que aquel dinero que llega a nuestras manos, lo tenemos en nuestras manos gracias a Dios. Y quizá es uno de los versículos que más a veces cuesta trabajo porque uno dice, pero es que el que voy a trabajar soy yo, el que madrugo soy yo, el que estudié soy yo, el que se mata soy yo. Pues la plata de quién es. Pues mía. ¿Sí o no? Pero la perspectiva bíblica nos dice, no. Ten un corazón agradecido y entiende que todo lo que llega a tus manos es de parte de Dios. En alguna otra de las enseñanzas que no voy a hacerlo, no voy a profundizarlo hoy en día, hablaba que cada uno de nosotros cuando trabajamos somos socios de Dios. ¿Sí? Mire lo que usted hace, independientemente sea cual sea su trabajo. Y dígame si usted puede hacerlo sin meter a Dios o a su creación ahí. Yo soy maestro de niños. ¿A quién le enseña? A niños. Usted y yo creemos que Dios es quien da a los niños. No, pero es que yo manejo
Un camión y cargo combustible. Ah, ok. ¿El combustible de dónde sale? De la tierra. Mm, ¿Y creemos que la tierra le pertenece a quién? ¿Qué pasaría si se acabaran los recursos naturales y usted no pudiera tener más combustible para sacar? No, pero es que yo confecciono ropa. Ah, ok. ¿Y de dónde hacen la tela? De productos que sacan de la naturaleza. Ah, ok. ¿Y la tela es para vestir a quién? A otros seres humanos. Ah, ok. Dios creó la naturaleza y Dios creó a los seres humanos. O sea, todo trabajo que usted y yo hacemos tiene que ver con la mano de Dios metida ahí. Entonces, todo lo que tenemos viene de parte de Él. Es lo primero. Lo segundo, y voy a decirlo de esta manera, miren, a veces la parte económica, espiritualmente hablando, no funciona como pensamos. Yo no sé si ustedes alguna vez alguna vez supieron, eh, hace algunos años cuando estábamos haciendo nuestro primer equipo de jóvenes en la congregación anterior, surgió el término, y yo les dije, esto son las matemáticas de Dios, porque éramos un grupo de ya casi 35, 40 jóvenes metidos en una casa, y cuando dijimos vamos a multiplicarlo, pues lo que todo el mundo dice, no, pues 35 en dos grupos es como 17 para aquí, 18 para aquí. Y cuando sacamos los dos grupos, no, resulta que llegaron como 24 para aquí y como 24 para acá. ¿De dónde? Matemáticas de Dios. Porque las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Por eso, dice por ahí Proverbios 11:24, hay quienes reparten. Venga, si yo tengo y reparto, ¿cuál es la lógica humana? Que si yo tengo y reparto, pues me voy a quedar con menos. Pero la Biblia dice que si usted reparte, dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen, porque la lógica humana me dice, no, 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 no. Si yo retengo, ¿qué va a pasar? Pues que si yo retengo, esto me va a durar más y me voy a quedar con más. Pero la lógica divina dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en miseria, pero vienen a pobreza. También dice Proverbios 28:27, que no es lógico, pero dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Vuelvo y le repito, usted tiene y usted dice, no, 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 pero es que yo, o sea, no puedo dar. Pero veo al pobre, la lógica humana dice, es que si doy, me va a hacer falta. Es que si doy, no voy a tener. Pero la Biblia dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y hay otro versículo que es uno de los pocos que me sé de memoria porque en alguna ocasión mi hermano lo escribió en una hoja y estuvo pegado por nuestra casa por mucho tiempo, que es Proverbios 21:13. Y dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, éste clamará y no será oído. Entonces, la parte humana nos dice, guarde, retenga, amuñuñe, esconda, no comparta. Pero la parte bíblica nos dice quizás lo contrario. Y aunque suene absurdo, pero a veces el que más guarda es el que más necesita. Porque quizá nunca se llega a un punto de satisfacción de decir, ya guardé lo suficiente. No, siempre quiere guardar más.
siempre se quiere guardar más. Ahora, ya les dije, esta es la parte espiritual. Ahora, ¿cambia eso algo dentro de mí el dar? Porque es la respuesta, es la pregunta, perdón, que nos estamos haciendo. ¿Qué gano? ¿Qué pasa? ¿Cambia algo adentro de mí cuando doy? Primero, lo primero. Lo primero que va a cambiar en usted cuando usted da o cuando usted ayuda es que yo no sé si usted ha sentido esa sensación, perdón, de satisfacción y bienestar aquí. ¿Sí? Perdónenme, yo no sé si a usted le pasó esto. A mí me pasó y espero, por favor, no me hagan quedar mal que a usted le pasó esto, que a usted le haya pasado esto en algún momento. Que cuando usted era niño, cuando vivía en casa con sus papás y lo mandaban a hacer algo y usted era un hijo obediente, ¿sí? Por eso les digo, no sé si les habrá pasado, no sé, pero cuando usted era un hijo obediente y usted hacía lo que le estaban pidiendo, usted sentía como por acá adentro, algo adentro en su pecho de decir, estoy haciendo lo correcto, ¿sí? Contrario que pasa acá adentro cuando estamos haciendo algo que no es correcto. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es, pasa algo adentro de nosotros porque hay una sensación de satisfacción y bienestar cuando damos. Y ayer estaba leyendo un artículo y me salió algo. Yo decía, la psicología lo llama algo así como el subidón del ayudante. Y es esa sensación que tenemos dentro de nuestro pecho cuando ayudamos, cuando hacemos lo correcto con alguien. Cuando usted hoy en medio de su etapa adulta para ayudar a alguien, para escuchar a alguien que está perdido y necesita unas indicaciones para encontrar un lugar, o para ayudar a levantar a alguien que se cayó del piso, hay una sensación diferente dentro de usted. Eso se conoce como el subidón del ayudante y es algo que pasa dentro de nosotros cuando estamos ayudando a las demás personas. Entonces, lo primero que pasa en nosotros cuando empezamos a manejar una economía diferente de decir quiero dar, eso es lo primero. Lo segundo, miren, empieza a encenderse en nosotros ese sentido de propósito y significado. Venga, ¿por qué? Dios a nosotros nunca nos creó. Nosotros no fuimos diseñados para vivir solos. Eso lo hemos repetido muchísimo. Pero en medio de todo lo que hemos hablado de no vivir solos, ¿qué implica vivir en comunidad? Vivir en comunidad implica que si yo estoy cerca de una persona y veo la necesidad de una persona, ¿cuál es mi tarea? Ayudar. Y cuando ayudo, ¿qué estoy haciendo? Estoy avivando o despertando ese sentido de propósito acá adentro. Y vuelvo y les repito, no es el tema que quiero tocar al 100% en esta enseñanza, pero cada uno de nosotros como seres humanos tenemos que perseguir o entender cuál es el propósito por el cual fuimos creados. Y si hay algo que le puedo decir, es que en medio de nuestro propósito está siempre, siempre el ayudar a la persona que está al lado mío. ¿Sí? Tercero, ¿sabe qué pasa adentro cuando usted empieza a dar? Me aleja. El dar me aleja de desarrollar dentro de mí amor al dinero. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia que está ¿Ustedes se acuerdan de esta historia que está en Mateo 19? Cuando Jesús le habla a un joven rico, que el joven se le acerca y le dice, maestro, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? En fin, y ahí tienen una conversación y resulta que este joven rico guardaba todos los mandamientos. Pero ¿cuál era esa parte que le costaba al joven rico como ceder o cambiar?
sus bienes. ¿Cómo? Entregarlos. Vamos a decirlo así. Y después de que este joven rico se fue, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús a sus discípulos? ¿O cuál fue la enseñanza que Jesús le quiso dar a los discípulos con la historia de este joven rico? Esto está en Mateo 19, 16 al 22. Miren, el problema no es, y es lo que quizá erróneamente hemos entendido, el problema no es ser ricos, el problema no es tener dinero, el problema no es que tengamos dinero. A Dios no le estorba ni le incomoda que usted tenga dinero. Ok, entonces ¿cuál es el problema? Que usted ame el dinero. Es decir, que a usted le cueste dar un poco de lo que tiene. Y cuando usted empieza a dar, eso le va a permitir que su corazón no se enamore del dinero. Cuando usted lentamente retiene lo que a usted llega, lentamente se va a generar una costumbre de amarrar y no soltar. Y no bendecir o hacer que las personas que estén alrededor nuestro crezcan. ¿Sí? Eso se rompe dentro de nosotros cuando damos. Ahora, si eso es lo que se rompe, ¿qué es lo que se genera? Si se rompe el amor al dinero, ¿qué es lo que se genera entonces cuando yo empiezo a dar? Que me empieza a enseñar, a desprenderme de lo material. Y ustedes no se imaginan, quizá a veces la necesidad que hay en las personas que están alrededor nuestro, que pueden ser saciadas por cosas que usted está amarrando. Miren, yo he tenido experiencias de personas que me han bendecido. No sé si en alguna ocasión les he contado esto, pero en uno de los, creo que fue en el segundo o en el tercer viaje que fui a Estados Unidos, fui solo, fui sin mi esposa y espero que esa persona, si todavía me sigue y escucha, y tuve un amigo que, voy a decirlo así transparentemente, ese señor, ese joven, era mayor que yo, es mayor que yo, pero era como muy cariñoso. Sí, o sea, era hermano Edwin y me agarraba y me daba la mano y me abrazaba. Y yo, o sea, me sentía como un poquitico raro. Y nos sentamos a hablar, con él, y era soltero, vivía solo. Entonces, y yo dije, no, pero yo me sentía incómodo, la verdad. Yo le soy sincero, yo me sentía incómodo a veces cuando él me saludaba porque era muy atento, la verdad, era demasiado atento. Y yo decía, no, pero es que él es cristiano, él asiste. No, yo estoy pensando mal, no. Y él me dijo, mira, yo tengo una bendición para ti, tienes que ir a mi casa, por favor. Y yo decía, no, él es soltero, vive solo y me está invitando a la casa. No. Yo no. Yo en ese entonces creo, perdónenme si mi memoria no me falla, creo que todavía no me había casado con Xiomara. Si no, o sea, sí. No, miento, sí ya estábamos casados, pero Aarón no había nacido todavía. Y entonces, vaya, hermano Edwin, y yo, pues, afortunadamente, yo dije, pues yo no puedo manejar mi tiempo, yo no puedo ir. Entonces yo no le dije nada a la persona que, digamos, que me llevaba a mí para todo lado. Yo no le dije nada. Hasta que un día él me dijo, la persona que me llevaba a mí en el carro para todo lado, me dijo, bueno, súbete que vamos a hacer algo hoy. Y yo, ¿a dónde vamos? No, es una sorpresa y tiene que ser hoy. Y yo, bueno, vamos. Y subo. Cuando llegamos, y me dice, bueno, te voy a dejar aquí y te recojo por ahí en 1 hora y media. Y yo, bueno. Cuando va saliendo el señor de la casa, yo, ¡ay!
bueno. Y me bajé y entré y empezamos a hablar y él me dijo, mira, yo vengo de un contexto donde me gusta muchísimo la fiesta, me gusta muchísimo la fiesta, la rumba, pero Dios me está pidiendo que cambie eso. Y tengo que cambiar todo mi armario. Y quiero bendecirlo a usted con mi armario antiguo. Así que entre y empiece a escoger. Y para hacerles corta la historia, hoy Aaron tiene 10 años. O sea, esa sesión de armario fue hace 10 años y todavía tengo ropa. Porque fue pantalones, o sea, toda la ropa de marca. Toda. Y él en ningún momento me dijo, no quiero que te lleves esto, no. Él simplemente escoja lo que usted quiera. Me traje como 6, 7 pantalones, zapatos, camisas. O sea, todavía tengo mucha ropa de esa ahí. Y cada que me pongo una prenda de vestir de esa, me acuerdo y digo, ay Dios mío, ¿yo cómo voy a pensar así? Pero lo que les quiero contar del por qué les estoy contando esta historia es porque eso significó una gran bendición para mí, que él simplemente dijera, entre y escoja. Él no me dijo, te quiero regalar esto que ya está viejito. Me dijo, no, entre y escoja. Es más, yo me enamoré, me recuerdo que él me... ¿Cómo es el corazón del ser humano? Él dijo, de todo esto, de pronto no te voy a regalar esto, y apartó una caja. Y él me regaló todo, pero es que esto no. Y yo los miré y me gustaron los zapatos y me enamoré de los zapatos. Dije, ay, es que yo los quiero. Pero dije, justo de todo lo que él me está diciendo, o sea, me está dando a escoger todo un armario. Y yo, es que yo quiero los zapatos. Y justo en el día del viaje, se acercó con la caja de zapatos y me dijo, mira, porque yo sé que te gustaron. Aún más. Ahí me enamoré más. Pero, ¿por qué les estoy queriendo y por qué les estoy contando esto? Aparte de que no quiero que se rían más de mí. Pero ¿por qué les estoy contando esto? Porque, miren, cuando somos desprendidos de lo material, más cosas van a llegar. Más cosas van a llegar. Ustedes no se imaginan cuántas veces hemos estado, nosotros aquí en mi casa con mi esposa, quisiera decirles que la economía sobra y que tenemos ahorros y estamos guardando los ahorros para irnos a París en el próximo verano y cosas de esas, pero no. Si al caso vamos a terreros a ver cine y eso. Pero hay momentos en donde nos encontramos con personas que llegan a la casa y dicen, no tenemos que comer. Y a veces con la alacena a ras, es decir, lleve. Porque no quiero que la economía funcione con mi matemática. Quiero que la economía funcione con lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Ahora, ya hablamos de dos áreas. ¿Qué pasa en la economía, en la parte espiritual? ¿Qué pasa con dentro de nosotros cuando sembramos y damos? Pero quiero ahora hablarles un poquitico qué pasa afuera de nosotros. ¿Cómo así afuera de nosotros? Sí. ¿Qué pasa con sus ayudas económicas? Primero, nos ayuda a crecer. Como iglesia, nosotros necesitamos la ayuda primero para salir de aquí. Como iglesia, ¿y por qué para salir de aquí? Porque yo en ocasiones he dicho, yo estoy un poquitico, yo quisiera irme de este barro. A mí, la verdad, yo le soy sincero, a mí me encanta compartir. El barrio compartir y compartir también. Pero yo miro a mi esposa y le digo, amor, lo que somos y lo que hacemos no cabe en una sala, en una casa de compartir. No cabemos. Entonces nos tocaría salir a pagar un local. Y hablando con nuestra tesorera le digo, bueno, ¿cuántos son nuestras entradas mensuales? ¿Alcanzamos a pagar un local? No alcanzamos a pagar un local. Entonces digo, vamos a salir, el dar nos ayuda a crecer. En el tiempo de Israel,
la nación de Israel fue la encargada de construir el templo y cada uno de ellos estaba encargado de llevar y contribuir desde su posibilidad. Pero en ese lugar de reunión todos se beneficiaban. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Israel en el Antiguo Testamento, perdón, cuando decían, es que necesitamos construir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos traer oro. Y la gente, entonces, paren un momento, ya no traigan más. Ya no es más, ya no más. Necesitamos, qué sé yo, tela. Paren, ya no más tela. O sea, la construcción del templo estuvo a cargo de toda la nación. Es algo que nos va a ayudar a nosotros a crecer. Su semilla económica nos ayuda a crecer. Su semilla ayuda para que la obra de Dios se expanda. Miren, para llevar el evangelio y para ayudar a que otros puedan dedicar tiempo a esta tarea de estudiar, enseñar y discipular, se necesita la generosidad, ayudar a alimentar, bendecir a otros. Varias personas, aunque quizá no sé si somos brutos o sabios por no hacerlo, pero muchas personas, una parte de todo lo que usted da a esta congregación se aparta para ayudar a aquellos que están necesitados. ¿Y por qué le digo si somos brutos o sabios? No, o sea, somos sabios creo porque una parte de eso, cuando alguien está en necesidad se dice, toma. Pero digo somos brutos porque quizá no estamos con la foto encima, vamos a publicarlo y a mostrar esto es lo que hacemos. No, pero una parte de lo que usted trae, una de esas partes, cuando hay alguien que está en necesidad, que algún líder de grupo nos dice, mira, que hay una necesidad, lo primero que se hace es ir y llevar una ofrenda o llevar la ofrenda o dar el mercado. Su semilla económica, perdón, hace que esto se expanda. Y su semilla económica es una muestra de agradecimiento. Y yo pensaba, ¿en qué momentos usted da gracias? Yo pensaba, yo doy gracias cuando estoy en un lugar, cuando voy a un lugar, perdón, y me siento bien atendido. ¿Sí? Cuando voy a almorzar o voy a comer algo o voy en un almacén, aunque usualmente casi siempre es en el ámbito de la comida, pero cuando yo estoy en un lugar y me siento bien atendido, en algunas ocasiones hasta digo, es más, y si le soy sincero, he tenido que educarme y enseñar a mi corazón a decir, vamos a dar una propina a la persona que me está atendiendo, porque me siento bien atendido. ¿Sí? Y eso es algo que a nosotros como latinos nos falta desarrollar mucho, esa costumbre. Pero sin desenfocarnos del tema, yo decía, damos gracias cuando vamos a un lugar y nos sentimos bien atendidos. Ahora me hacía pensar a mí y decía, ¿cómo lo hace sentir a usted el estar aquí en Soy Iglesia? En el estar aquí. Lo que estamos haciendo hoy es el producto, o lo que tenemos hoy, perdón, es el producto de muchísimo tiempo invertido. Los que se sientan a enseñar aquí saben que una enseñanza no sale en menos de quizá 8 horas, 10 horas de sentarse a hacerlo aquí. Los que hacen parte de la congregación saben que constantemente mi esposa y yo estamos dispuestos para sentarnos a escucharlos, a aconsejarlos y a lo que nos toque hacer. Pero el día de mañana queremos que esto no sea solo de nosotros, sino que sea de muchas más personas. Pero esto va a crecer, esto crece con su aporte económico. ¿Sí? Y esas cosas pasan afuera. Muchas otras personas estamos colocando una semilla pequeñita en un lugar, sí. Pero muchas de estas cosas pasan simplemente cuando usted dice yo quiero dar. Y quiero simplemente hoy terminar diciéndole, preguntándole más bien, ¿cómo está manejando usted su economía? ¿Con las matemáticas humanas o con las matemáticas divinas?
La Biblia dice que cada uno debe dar conforme a como propuso en su corazón, pero también cada uno debe dar conforme a su capacidad. ¿Saben? No sé si algunos de ustedes se acuerdan, esto hace muchos años, la primera vez que conocíamos a un misionero nos enseñó una cosa que aunque fue un poquito brusca, fue muy real, porque estábamos en una reunión y esta persona dijo, perdóneme hermano, pero es que eh, para mí me es muy fácil diezmar 50.000 pesos cuando me gano 500.000. Pero no me diga que traiga mi diezmo cuando me gano 10 millones, porque ya me va a costar trabajo traer 1 millón. Y esta persona en frente de todos le dijo, hermano, entonces vamos a orar para que usted nunca se gane más de 500.000. Porque ahí es donde quizás se aplica un poquitico este principio de decir, el que es fiel sobre lo poco, va a ser puesto sobre lo mucho. Porque nos es muy fácil dar, me gané la quincena esta semana, estas 2 semanas la quincena fueron 500.000, 50.000. Pero cuando Dios nos coloca en un mejor trabajo, no, ya tu quincena son 2 millones, 200.000, no espere. Es que 200.000 ya son 200.000. Es más, si ahorro lo de esta quincena y la otra 400.000, con eso me voy un fin de semana sobrado para Melgar. Entonces, ¿por qué a veces nuestra economía no sube? Creo que ustedes me han escuchado decir mucho esto. Perdónenme, ni quiero terminar con la enseñanza hoy con eso. A veces nuestra área económica, yo les decía, es como, yo tengo a mi hijo y yo todos los días, le empaco a mi hijo lo necesario en su lonchera. Lo necesario para que él no pase hambre. Un sándwich grande y un jugo grande. Y yo sé que con eso no, es más, no paso hambre ni yo con eso. Y un día mi hijo me llega y me dice, papi, es que yo necesito que tú me empaques otro sándwich y otro jugo en mi lonchera. ¿Por qué, bebé? ¿Qué pasó? Papi, porque yo quiero comer más. ¿Cuál va a ser mi respuesta como papá? No, bebé, ya lo que te estoy empacando es suficiente. No más. Con eso está bien. Tienes que educar a tu cuerpo para que con eso salgas adelante porque sé que está bien y es lo necesario. Ahora, muy distinto pasaría si mi hijo me llega y me dice, papi, empácame otra botella de jugo y otro sándwich. Y yo le digo, ¿y para qué? Si mi hijo me dice, papi, lo que pasa es que en el salón tengo un compañero que, que nunca le dan onces. Créame que yo como papá corro para empacarle los dos sándwiches y los dos jugos. ¿Saben por qué? Porque cuando pedimos solamente para nosotros, quizás las cosas se frenan. Pero cuando tenemos la capacidad de dar, las cosas son diferentes. Entonces voy a pedirle a Dios que me dé más para poder dar. ¿Sabes? Todo empieza en cómo estás manejando tu economía actualmente. Porque si esperas tener más para empezar a dar, quizá eso nunca va a pasar. Porque tenemos que empezar a dar de lo que tenemos para quizá más adelante poder tener más. No sé cómo esté manejando usted su economía. Queremos ser muy respetuosos con su manejo económico. Nunca nos queremos entrometer más allá. Quizá ni tener sobres, aunque la ley no nos pide tener nombres de quienes dan. No queremos tener sobres hasta que la ley no nos lo pida. Sobres con sus nombres. Pero aún, simplemente quiero terminar diciendo, permita que Dios esté en medio de su economía.